Aduéñate de tus mañanas y eleva tu vida. Hola, soy Gianpaolo Sabat y bienvenido de nuevo al podcast de GP. En este episodio quiero hablar de algo que marcó un antes y un después en mi vida, un libro que muchos amamos, que muchos otros odian, y hoy que tanta gente me lo ha pedido, quiero compartir aquí desde mi historia, desde cómo llegó a mí. Estoy hablando de El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, de 5 AM Club, de todos los métodos que ofrece, de conceptos más profundos que solo despertar a las 5 de la mañana, de la historia que cuenta en su narrativa, de cómo me impactó, de cómo la primera vez que lo leí casi me hace llorar. Así que espero lo disfruten tanto como yo. Recuerda que si te gusta este episodio, lo que estoy haciendo, puedes apoyarme con un like, suscribiéndote o dejando una buena calificación en el podcast, ya que así me ayudas a llegar a más gente que como tú pueda beneficiarse de lo que hago. Quiero empezar esta historia hablando de cómo conocí el libro, que entre comillas parecería algo fortuito, porque fue alrededor de 2019, no estoy seguro si 2018 o 19, pero casi seguro que en 2019. Había leído otro libro más sobre meditación y que estaba enfocado como a deportistas en España, olímpicos, y cómo tenían un psicólogo mental y de mindfulness y que les ayudaba a entrenarse, y esto ya había marcado un precedente en mi vida, además de que empecé a hacer ejercicio. Y cuando terminé este libro, me encuentro en las recomendaciones del Kindle, El Club de las 5 de la mañana. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque mi papá y mi abuelo, su papá, siempre se han despertado muy temprano. Entonces, en mi vida este concepto de pararte a las 5 de la mañana no era algo así como extraordinario, sino entre comillas común, no porque yo me parara a esas horas, pero sí lo tenía muy en mente que mi papá por naturaleza se paraba temprano, que mi abuelo también, o sea, muchas historias de la familia, ellos iban al club, iban a jugar fútbol, a trabajar. Entonces era algo que para mí ya era familiar y que de alguna manera nadie me exigía que me parara tan temprano, pero sí en mi casa siempre había una cultura de pararse temprano. Nunca fui el de párate a las 10, a las 11, ni siquiera creo que a las 9 fuera algo común, ni en mi infancia ni después. Entonces cuando vi esto del club de las 5 de la mañana dije, bueno, ¿qué será? O sea, y fue ahí como un llamado personal de decir, ¿de dónde vendrá esto de un club de las 5 de la mañana? Entonces, en esta época, como decía yo, venía saliendo de una etapa algo difícil, empezando a hacer ejercicio, pesaba como 15 o casi 20 kilos más de lo que debía de pasar, o sea, no estaba en sobrepeso, estaba ya en obesidad. Mi vida estaba un poco desordenada y el ejercicio, el libro que había leído me estaba ayudando, y para mí es una época que recuerdo con mucho amor, con mucho orgullo, con cierta ternura, porque creo que fue un renacer espiritual, personal, o sea, en todos los sentidos me cambió, y este libro de las 5 de la mañana creo que ha sido de las cosas que más me han cambiado. Es un libro al que le tengo mucho cariño. No sé si sea mi libro favorito, pero probablemente sí, no porque no haya otros libros muy bonitos y con grandes mensajes, pero por el momento en el que llegó, por el mensaje que me dio, se ganó un lugar especial que, no sé, la vida podrá ir cambiando, pero independientemente de si es el favorito o no, siempre va a tener un lugar especial en mi corazón, en mi historia, y por eso es que no me he cansado de recomendarlo. Sé que hay mucha gente que no les gusta, que tienen hasta un rechazo explícito de que por qué a las 5 de la mañana, y se ha abierto este discurso de si eres una persona de mañana o eres una persona de noche. A mí me toca convivir con mucha gente cercana a mí que argumentan y defienden esta parte de que es que yo trabajo mucho mejor de noche, yo a mí la mañana déjame dormir y quiero estar más tiempo. Y es válido, o sea, hoy no vengo aquí a convencer a nadie de que se pare temprano, simplemente quiero explicar de qué se trata este libro. Obviamente no voy a decir el final ni voy a echar a perder la historia, pero sí compartir las cosas más importantes para que la gente pueda entender como el trasfondo que tiene. Así que, bueno, yo creo que siempre he sido más orientado a lo de la mañana, pero eso al final no creo que signifique tanto y lo vamos a ver un poco más adelante.
Así que entremos de lleno ahora sí a de qué se trata esta historia, a hablar de Robin Sharma. Antes de entrar de lleno a la historia del Club de las 5 de la mañana, Robin Sharma se volvió muy famoso por el libro de El monje que vendió su Ferrari, que por cierto no he leído y debería de leer, pero Robin Sharma era un abogado que aparentemente era muy exitoso, pero que no se sentía satisfecho con su carrera porque él sabía que quería ser escritor. Y mientras quería ser escritor, mucha gente le decía, es que cómo te vas a atrever a dejar tu carrera y todo lo que has hecho, tu profesión, tus éxitos, para volverte escritor donde los artistas prácticamente no triunfan. Y él se publicó su propio libro, que fue este del monje, hizo unas ediciones y andaba promocionándolo por todos lados y de repente lo que él platica es que llegó un editor de una editorial muy fuerte y lo vio en alguno de estos eventos y lo contrató y de ahí se volvió un boom. Entonces es una persona que escribe desde aquí y que quiere compartir este mensaje que todos podemos encontrar nuestro propósito, que todos podemos tener una vida plena, más allá de solo lo económico, que obviamente es muy importante. Y se me hace que es algo increíble, que habla desde el amor, que habla para el amor, que tiene un mensaje sumamente positivo. Algunos lo verán hasta muy o demasiado romántico. A mí me gusta, la verdad, ese estilo. Es un poco como una chick flick, pero pero en libro, cosa que yo disfruté. Y esta historia empieza en una conferencia de superación personal, que aquí ya vienen varios de como los prejuicios que muchos tenemos sobre esta industria, decir, puta, ya te quieren lavar el cerebro, ya te quieren decir por dónde y realmente no te dan nada. Yo antes también pensaba así, realmente antes de este libro pensaba que esa industria de la superación personal, del desarrollo personal, del coaching era puro humo. Y sí, creo que hay humo como en cualquier industria, pero también hay mucho valor. Y esta historia se trata de un artista, un pintor, y de una mujer que tiene una empresa. Esta mujer perdió a su padre y en su empresa la está pasando difícil porque sus socios la quieren sacar. Entonces está en una crisis, como que creo que su papá se suicidó. El artista está bien porque tiene un cierto éxito, pero a la vez también como que siente que no ha logrado todo su potencial, como que podría dar mucho más, que realmente produce desde lo que el público quiere y no tanto desde lo que su alma le pide. Entonces van a esta conferencia y habla un señor que es como súper exitoso, no solo de dinero nuevamente, sino como por el estilo de vida que tienen, por la gente que ha ayudado. Y él habla de cómo puedes llegar a esta plenitud, pero durante su discurso se enferma, cae en el escenario, así como dramáticamente, se cancela la conferencia y en este mismo momento ellos estaban hablando con una persona que parecía como de la calle, un homeless, y que ellos creían que hasta les quería robar o algo así, y descubren que aparentemente es un millonario y que los invita a una residencia que él tiene, a su casa ¿cómo se llaman? Las Islas Mauricio. Y dicen, bueno, quién sabe si son estafa, ¿no? Y les dicen, nos tenemos que ver a las 5 de la mañana, ¿no? Y mañana paso por ustedes, nos vamos. Y sí, se los lleva en un jet privado, como que no lo pueden creer, pero se empiezan a llenar un poco de esperanza. Y la historia va en esta dirección como de dos personas que estaban con muchas dudas, con miedo, a la defensiva, poco a poco cómo se van abriendo. Y el primer gran concepto que nos introducen en este libro, que además está lleno de muchas frases que te van inspirando, o sea, y para mí cada párrafo te aporta tanto, tantas ideas, tantas frases, motivación, que si me detuviera en cada parte, pues sería infinito. Para mí el primer gran concepto son los cuatro imperios interiores, que es algo que no sé si ya me hayan oído hablar antes, pero es un concepto que he hecho muy mío, no porque yo lo haya hecho, pero que me gusta mucho manejar, porque habla de que estamos en un mundo en el que nos enseñan que si dominas tu mente, ya tienes todo. O sea, que si tú cuidas tu psicología, ya resolviste todo. Y así nos explican, tienes ansiedad, tienes depresión, estás postergando las cosas y que ahora este término de procrastinación, todo esto dicen que si arreglas tu mente, ya solucionas tus problemas. Pero lo que dice aquí Robin Sharma es, no solo somos mente, somos mucho más.
sea, somos mente por una parte, somos emociones por otra, o sea, que la mente es la psicología y el pensamiento, las emociones que es el corazón y esta autoconciencia, luego la salud física, que es el cuerpo, donde habitamos tal cual, y la espiritualidad, que tiene que ver con eso que te conecta con lo de fuera, con lo de dentro, con el propósito, con los valores. Y el mensaje central de este concepto es que para crear el éxito exterior, primero debes de fortalecer estos 4 imperios interiores. ¿Y cuándo se hace esto? En la primera hora de la mañana, en la primera hora cuando despiertas, que es justo esta cultura de despertar a las 5 de la mañana y decir, date una hora antes de que el mundo despierte, antes de que todo inicie, antes de que tengas que entrar a tu rutina y que estés con prisa todo el día, porque ahí puedes trabajar en calma. Ahí si trabajas en ti, si te das un pequeño espacio para volverte mejor, entonces te blindas de todo lo que hay en el mundo, porque por una parte el mundo está en su mejor época y por otra parte mucha gente cree estamos en la peor época. Hay guerras, hay muchos problemas políticos, hay problemas de contaminación y todo depende un poco en qué te enfoques. Obviamente tiene que ver, y mucha gente lo dice igual, los que estamos desde una posición de privilegio, tal vez también sea más fácil hablar, pero aún así, alguien en privilegio puede dedicarse a ver todo lo malo o todo lo bueno, y alguien que está en una posición vulnerable y para nada de privilegio también puede hacer lo mismo, enfocarse en lo malo y hundirse más o ver lo bueno. Y aquí a lo que te dice es, no importa quién seas, o sea, si tú te vas a dormir más temprano, si te despiertas un poco más temprano igual, puedes darte esta hora donde trabajes en ti. Y sí creo que es muy importante todos los días darte este espacio para tener actividades que hagan que tu mente se encuentre sana, porque definitivamente es algo que la psicología en los últimos años ha cobrado una gran importancia y no es por nada, o sea, claro que tiene un peso, pero hemos dejado un poco de lado otras cosas como las emociones, que también todos sabemos hoy que las emociones son importantes, pero creo yo que a veces las vemos más desde el punto como de víctimas, de decir, pobre de mí y lo que sufro y lo que me duele, y la solución es una medicina, en lugar de pensar, no, a ver, tal vez yo también puedo trabajar todos los días y así como entreno a mis músculos para correr o para levantar pesas, tal vez también pueda entrenar a mis emociones para ser más sanas, para darme una mejor calidad de vida, para ver el mundo desde otro punto de vista, para limpiar mi historia emocional y curarme de heridas del pasado y no ser víctimas de eso, por ejemplo. Luego está la parte de la salud física, que pues obviamente el cuerpo es muy importante también ejercitarlo. Yo creo que cuando éramos humanos más primitivos, pues era un poco algo natural, no era de que si quieres o no quieres hacer ejercicio, pues antes cuando éramos mamadas íbamos de un lado a otro, pero hoy que la mayoría de la gente que estamos en ciudades tenemos una vida súper sedentaria, con una computadora, que damos 2 o 3 pasos nada más y estamos enfrente de una pantalla todo el día, es muy importante sí tener hábitos donde trabajemos este aspecto, donde no solo es voy una hora a hacer ejercicio al día, que mucha gente ni siquiera tiene eso en un país como México, que tenemos el lugar número 1 de obesidad en niños y somos el número 2 en obesidad de adultos en el mundo. Tenemos hábitos pésimos de alimentación y también de ejercicio. Y luego, como decía, no solo es ir una hora al ejercicio, que mucha gente ni eso tiene, pero también el cada cierto tiempo durante el día moverte, caminar, cierto tipo de estiramientos. O sea, son muchos conceptos que tenemos casi olvidados al 100% y que hemos normalizado para mal, y que aquí no los recuerden y que esta sea la base de esta historia que al final es como una pequeña novela, se me hace muy valioso. Entonces, bueno, pasando de aquí de la salud física, habla de otro tema que también se ha vuelto tabú, que es la espiritualidad. Nuevamente en un país como México, mucha gente es católica en Latinoamérica. Aquí en España también algunos son católicos todavía, o hay gente de todas las religiones, pero está transicionando el mundo de un modelo de religiones y de ser muy rígido a un modelo donde mucha gente es atea, donde mucha gente ya no cree nada, hay otros que son espirituales, pero se ha perdido un poco esta costumbre de saber que hay algo más grande. Y obviamente es respetable que tú tal vez no creas en nada más y no tienes que creer en un Dios, ni en el universo, ni en nada, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos esta cualidad dentro de nosotros
de lo más profundo, o sea, y que sí se puede llamar espiritual, porque no es solo tu psicología y tus pensamientos, ni son solo tus emociones de si estás contento, estás triste, estás feliz, pero sí existe una dimensión como mística dentro de cada uno, lo que nos conecta con las demás personas, lo que te conecta con tu familia, lo que te conecta con los animales, lo que te conecta con el día y la noche, lo que te conecta con la naturaleza. Yo recuerdo en alguna época que iba en la escuela, no sé si en secundaria me parece, o a finales de primaria, que leímos no sé cuál sería el nombre adecuado, pero como a la gente que realmente provenía de Estados Unidos, a los indios, que bueno, creo que no, obviamente no son indios porque no es de la India, y ellos hablaban de esta conexión con los ríos y el viento, y decían el viento es la respiración del mundo y los ríos es la sangre del mundo, y yo pensaba están locos, y bueno, seguro el que estaba loco era yo, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero hoy que lo veo hacia atrás, o sea, esta es la dimensión espiritual del hombre y es la dimensión espiritual del mundo, para mi gusto. Y que en este libro nos lo mencionen se me hace muy bueno porque creo que también lo hemos perdido y de repente por eso también nos sentimos vacíos, porque al rechazar totalmente el tema de la religión, mucha gente también se quedó bailando un poco ahí en la nada y no hemos aprendido del todo a sustituir o a encontrar una nueva solución para esa área de nuestra vida que es muy importante. O sea, el sentirte parte de algo más grande se me hace primordial como ser humano. Y entonces, hablando de mente, emociones, salud física y espiritualidad, podemos concluir esta parte de los 4 imperios interiores y la importancia de despertar temprano, ¿no? Ahora, progresivamente y como consecuencia de este método, entonces después en esta historia se explica la fórmula de 20-20-20, o sea, 3 20, que qué significan estos 3 20. Robin Sharma lo llama la hora de la victoria. Entonces, dice que una vez que tú te comprometes a levantarte todos los días a las 5 de la mañana, entonces tienes que dividir esta primera hora en 3 secciones de 20 minutos, 3 bloques, donde el primero se trata de moverte, el segundo se trata de reflexionar y el tercero se trata de crecer. ¿Y por qué lo acomoda así? ¿Y por qué es esta la práctica central que se debe implementar de inmediato? Bueno, antes de entrar de lleno aquí, hay que hablar de otra cosa que es igual de importante, que es cómo se forman los hábitos, porque todo lo que se habla en este libro tiene que ver con los hábitos. Y apenas hace unos días saqué un TikTok o un Reel que me vino así muy natural sobre estructurar tu vida, sobre ordenar tu vida. Y me estaba acordando que no sé si fue hace 2 o 3 años que escuché un podcast de Oso Traba con Jorge Combe. Y bueno, muchos de los invitados que van con Oso Traba lo dicen que ellos organizan su vida o su año antes de que acabe, no sé, el 2025, ya tienes el 2026. Quiero leer 15 libros, quiero ir de viaje con mi familia a 2 lugares, o quiero que mi empresa crezca 5%, quiero tener X resultado, quiero bajar 5 kilos de peso, lo que sea. Y yo me acuerdo cuando escuché a este señor que es una bala, pensé, puta, qué hueva de vida, porque, porque cómo tiene todo tan organizado, cómo tiene todo tan metodológico, o sea, cómo puede ser que no tenga libertad, cómo puede ser que cada paso ya está premeditado, o sea, ¿dónde está esa espontaneidad? ¿Dónde está esa parte de improvisar? Y hoy mi visión es totalmente diferente porque me he dado cuenta que, pues sí, cuando tienes una vida productiva y cuando realmente estás creando muchas cosas en diferentes dimensiones, si no tienes orden, no llegas a ningún lado y tú crees que puedes hacer 10 cosas y no haces ni una. Pero ¿por qué no haces ni una? Porque si no tienes claridad, si se te olvida la tercera y en la quinta ya viste que no hiciste las primeras dos, se te hace un desorden y no pasas a ningún lado. En cambio, cuando tienes una prioridad grande, cuando tienes un objetivo que te ordena todo lo demás, tu vida se transforma, pero para lograr eso se requieren de hábitos, de sistemas que te lleven hacia una meta, porque mucha gente tenemos 1000 metas, 1000 sueños, que al final es más eso, simplemente un sueño o una ilusión, pero no existe un proceso real para llegar hacia allá. Y este libro de las 5 de la mañana justo habla de todas esas pequeñas acciones, que aquí se les llaman microvictorias, o sea, esas
esos pequeños detallitos que parecerían insignificantes, como el pararte una hora más temprano, como el ir 3 veces a la semana a hacer ejercicio, o 5 o 7, cuando no ibas ni una. O sea, todo ese tipo de detalles terminan por generar un resultado, por cambiar tu balance y de ser el que el año pasado fue al gimnasio ni una vez, igual y este año fuiste al gimnasio 100 veces. ¿Qué porcentaje, qué aumento estás teniendo y cuánta salud estás recibiendo, por ejemplo? Ahora, esto no significa que sea fácil, porque ahí es donde la gente dice, no, es que si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho. Claro, claro que no es fácil, claro que cuesta, pero a veces cuesta mucho más no hacerlo, el no tener una buena salud física, mental, emocional, espiritual. Hay una frase que me encanta en este libro que dice Robin Sharma, que es que normalmente necesitamos un golpe muy fuerte de la vida para hacer cambios. O sea, que la gente no se prepara antes de tener, no una tragedia, pero sí de tener algo que te haga replantearte. Y decía, es que es como ir manejando un coche, no ponerle gasolina porque dices que no tienes tiempo para hacerlo. Eventualmente el coche se te va a quedar sin gasolina y te vas a quedar tirado a la mitad de la calle. Y eso es lo que a veces nos pasa con problemas de salud, con problemas de dinero, con problemas en la familia, con problemas emocionales de algún tipo de crisis. A nivel espiritual, lo mismo. Entonces es muy interesante el hecho de decir, a ver, vamos a hacer una vida donde mi salud sea la prioridad, donde estar bien sea la regla. Y esto no significa que no te puedas dar gusto, que no puedas comer dulces, que no puedas salir de fiesta, que no puedas tener amigos, o sea, porque la gente, como lo decía yo con lo de esto de podcast, a veces asociamos el orden con perder libertad y perder el placer, pero también es darse cuenta que la vida no es solo de placer, sino de una plenitud, de una paz, de un estar en calma, de estar alineado contigo mismo, con tu esencia, del descubrir quién eres, como hizo el mismo Robin Sharma, dándose cuenta que aunque tenía una vida cómoda, entre comillas, y exitosa para ojos del mundo siendo abogado, tal vez su verdadero llamado no era ese y él quería ser un escritor, quería tener otro tipo de impacto, quería hacer otro camino de vida donde pudiera ayudar a mucha gente más que hoy lo hace llegando a millones de personas. Entonces, de aquí viene esta parte previa a la fórmula 20-20-20, que es la regla del hábito en 90 días. Aquí se habla de que científicamente está probado que para formar un hábito, la clave está en dedicar 66 días para automatizarlo, que estos 66 días se dividen en tres, porque los primeros 22 días que tú te dedicas a hacer cualquier cosa nueva, o sea, si por ejemplo ahora te despiertas y lo primero que quieres hacer es ir al gimnasio, los primeros 22 días tu cuerpo te va a decir, no, no te pares, está riquísima la cama y está calientita, afuera hace frío, qué hueva, ¿para qué vas? Pero aquí en esta primera fase lo que te tienes que dedicar es a romper el viejo hábito y no necesariamente tanto enfocándote en lo anterior, sino en lo nuevo. O sea, si tú ya sabes que el ejercicio es algo que te hace bien, no te tienes que concentrar tanto en la voz interior que te dice quédate en la cama porque está calientita y 5 minutos más, o media hora más, o apágale a la alarma, sino antes de pensar, antes de que en tu mente venga todo eso, no hagas caso, párate, tú sabes cuál es el objetivo, y si logras pasar estos primeros 22 días, entonces entras a la segunda fase, porque mucha gente se da por vencida o nos damos por vencidos. No, es que no es para mí. Yo soy una persona de noche y nunca me voy a poder parar temprano. Te convences de eso y al segundo, tercer día lo abandonas y pues sí, no te das ni siquiera el tiempo adecuado para poder entender cómo funciona el destruir algo anterior, entrar a esta segunda parte donde ya estás instalando el nuevo hábito y una vez que pasas los siguientes 22 días, de que estamos hablando aquí de 3 meses prácticamente, el primer mes es destrucción, o sea que se siente todo horrible, te sientes incómodo, te sientes mal, te puede doler la cabeza, puedes tener hambre. Obviamente no se trata de llevarlo a un nivel extremo, nadie dice vuélvete un maratonista de un día a otro, sino llévalo gradualmente, llévalo poco a poco, haz este mínimo viable que se necesita. O sea, presentas en el gimnasio, igual y no es tu mejor día en el gimnasio, no te volviste el más fuerte, todo lo que quieras, pero estás ahí, estás dando la cara, estás poniéndote y después de 20 y tantos días de estar ahí, va a cambiar. Después esta destrucción se empieza a mover hacia la instalación del hábito y es una fase un poco más incómoda también, porque ahora tal vez ya no es el me quedo en la cama, pero no me sigo sintiendo tan en mi espacio, ¿no? O sea, como que estoy en un punto en el que no sé qué onda
Y ya después, en los últimos 22 días, en el tercer mes, es cuando esta integración ahora sí se vuelve automática. O sea, ya después de que llevas 3 meses parándote a las 5 de la mañana, o yendo al gimnasio, o comiendo más sano, o haciendo cualquier hábito que te pongas como objetivo, leer un libro, estudiar un idioma nuevo, capacitarte en algún área de tu profesión, lo que sea que elijas, entonces ya se vuelve automático. Y si te pones a pensar y ves hacia atrás en tu vida, así han sido ciertas cosas. Por ejemplo, igual y primero ibas a la escuela en la tarde y cuando te lo pusieron en la mañana te costaba un mundo, pero después te acostumbraste y ya se volvió normal. O quien se paraba a las 9 y después por el trabajo tenía que entrar a las 8, te acostumbraste a pararte a las 7 y pasa eso que luego el fin de semana dices, me quiero despertar más tarde y ya no puedes porque tu cuerpo ya se acostumbró, ya lo implementó y tu normal ahora es pararte temprano y no tanto tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces esta regla del hábito también la representa muy bien una frase que es todos los cambios son, no es que me la sé en inglés, que dice, a ver, la voy a buscar aquí que la tengo para decirla bien. Todos los cambios de Robin Sharma. Todos los cambios son duros al principio, desordenados a la mitad y preciosos al final. Y creo que es cierto. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo, por ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando, que mi rutina cambió por completo y me siento cansado, a veces me siento estresado, a veces me siento acelerado, a veces me siento medio ansioso, a veces me siento feliz, o sea, estoy como que en un descontrol que no entiendo qué está pasando, pero cuando buscas un objetivo, cuando empiezas a modificar, a progresar, a evolucionar hacia allá y te adaptas, sales de tu zona de confort, porque si estuvieras muy cómodo, definitivamente no sería un cambio, no sería un reto, no sería una evolución. Entonces hay que saber que cuando te metes a este periodo de implementar un hábito, va a ser difícil al inicio, pero va a valer la pena. Y lo peor que puede pasar es que tal vez no te guste lo que haces, pero te tienes que dar estos 3 meses mínimo de intentarlo, porque si nunca lo intentas no sabes ni siquiera cuál es esa nueva realidad. Si te sales entrando, no le das la oportunidad de desplegar la verdadera, los verdaderos beneficios, ¿no? A lo que sea que estés intentando. Entonces, bueno, esto de los 90 días es previo a esta hora de la victoria, que son 20-20-20, y que es esta hora de las 5 a las 6 de la mañana, donde se trabajan estos 4 imperios, o sea, estos hábitos que te ayudan a trabajar en las 4 dimensiones que tenemos los seres humanos. Y cómo funcionan estos 3 bloques. La primera, y lo que él dice es, despiértate y apenas te despiertes, haz ejercicio intenso que te haga sudar y que elimine el cortisol en el cerebro. Él dice, si puedes ver el amanecer, es buenísimo. Eso te ayuda de 1000 formas naturales a regular todo tu organismo. Pero también, o sea, por razones evolutivas, y esto es algo que me gusta, que aquí se combina mucho la parte, en todo el libro, espiritual y científica, que para mucha gente es importante. Nuestro cerebro, por ejemplo, evolucionó para protegernos de los peligros, o sea, como animales primitivos en su momento, cuando vivíamos en la jungla o en la sabana o donde quiera que sea que hayamos vivido, igual le llegaba un jaguar y te comía, o un león o cualquier animal, o te podía dar una enfermedad, lo que sea, y como seres humanos estamos expuestos a morir. Entonces el cerebro está entrenado, el cerebro primitivo, para identificar todo lo negativo, cuidarte de eso y poder sobrevivir, que al final es lo que busca, pues sí, nuestro organismo. Pero hoy la mayoría de las personas no tenemos ese riesgo, o sea, vivimos en un mundo moderno, en una sociedad, en una civilización donde los peligros son mucho más psicológicos. Entonces, a veces tenemos una vida súper positiva y nuestro cerebro está buscando defendernos de problemas que son más mentales, salvo casos muy particulares, obviamente. Entonces, el hacer ejercicio en las mañanas definitivamente ayuda a darle la vuelta a este mecanismo de sobrevivencia, supervivencia. Y no solo eso, sino otra cosa que dice Robin Sharma interesante es que aquí no es una carrerita, sino una carrera a largo plazo, y que de nada sirve el éxito material y lo que te aplaude la gente fuera en la sociedad si no tienes esa plenitud, si no lo compartes con la gente que quieres. Habla de la salud con una perspectiva que me encanta, y es un dicho que no recuerdo si es judío o árabe,
sobre que la salud es la corona invisible que solo los enfermos pueden ver. Y es cierto, a mí me pasa cuando lo escribo en mi diario, gracias por tener salud mientras estoy sano, parece algo como tonto, pero en el momento que te sientes mal, hasta cuando te da una gripa, hasta cuando te duele cualquier cosa, empiezas a valorar eso que antes dabas por hecho, y también es algo común en los humanos, y ni se diga cuando hay una enfermedad más grave, cómo nos puede cambiar la vida. Entonces el hecho de también diario hacer ejercicio y hacerlo apenas te despiertas para que después no haya mil circunstancias que, híjole, es que ya se me hizo tarde o tuve que ir por esto, tuve este compromiso y ya no pude ir. Hacerlo a la primera hora cuando te despiertas en estos 20 minutos se me hace súper bueno. Luego se mueve ya al siguiente bloque, que es el de reflexionar, donde puedes tener un diario, donde puedes meditar, donde puedes escribir cosas de gratitud. Y eso también me parece muy bueno porque ahí trabajas la parte espiritual, emocional, incluso psicológica también. Y definitivamente habemos mucha gente que luego no nos damos este espacio. O sea, en el correr del día a día, pues ¿quién tiene tiempo para meditar? ¿Quién tiene tiempo para ponerse los objetivos del día? ¿Quién tiene tiempo para agradecer? Estamos con que me falta esto, me falta el otro, pero no, gracias que tengo esto a pesar de todo, gracias que estoy sano, como lo decíamos, gracias que tengo cuerpo. Hay otra frase por ahí, que ya no sé si es de este libro, pero que decían que hay quien se queja de no tener zapatos hasta que ves al que no tiene pies. Y es un poco la vida, ¿no? Entonces, darte este espacio de reflexión también es muy bueno porque te da perspectiva en el caos de la sociedad moderna. Y por último está el tercer espacio, que es para crecer, que es un aprendizaje continuo en dos áreas distintas, que es el personal y el profesional, porque hoy, igual en esta sociedad moderna, en el mundo que vivimos, que es un juego que hay que aprender a jugar, no puedes solo dedicarte a lo personal o solo a lo profesional. Realmente tu vida necesita de las dos. Y es, lee un libro, aunque sean 10 minutos, échate un podcast de algo que te sume. O sea, en lugar de pararte y ver redes sociales o ver las noticias que te bombardean de cosas negativas, y mucha gente se escuda diciendo, no, es que eso es lo mejor porque hay que mantenerse informados y cómo no voy a estar al día. Bueno, al final todos, entre comillas, estamos al día, salvo que vivas en una montaña aislado. Las cosas importantes nos llegan y lo sabemos. Pero lo que no tenemos es gente que realmente se siga preparando continuamente, esta mentalidad del estudiante eterno, porque algunos hacen primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, pero sales de ahí y se te olvida que tú te puedes informar. Hoy en el mundo que tenemos con tanta información gratuita en internet, en libros, en podcasts, o sea, en tantos lugares, da igual cómo te guste más. Nadie dice a fuerza tienes que leer. Puede ser que lo escuches, que en el camino a tu trabajo, en lugar de solo ir oyendo música, que no es malo, pero puede ser que te escuches un podcast que te suma algo. Entonces, esta hora de la victoria, esta idea de pararte a las 5 de la mañana, tiene que ver con trabajar en los cuatro imperios del ser humano, en estos cuatro imperios interiores. Tienes que tener en cuenta que empezarlo a hacer no es fácil, o sea, requiere más o menos de 3 meses para que funcione, pero esto te garantiza una cierta calidad de vida y un crecimiento constante, y con el paso del tiempo, diría yo, exponencial, que esto nos lleva a otra de las fórmulas que nos da Robin Sharma, que me encanta, que es la mentalidad 2x3. En inglés, two times three mindset. ¿Y a qué se refiere esto? Es, una vez que has establecido esta rutina matutina, y todo esto se los enseña el multimillonario que parecía un vago al principio, porque me desvié ya un poco de la historia, al artista y a la emprendedora o empresaria. Lo que dice es que tienes que tener una disciplina para aplicar a tu carrera personal y profesional, que es que para duplicar tus ingresos y tu impacto como persona, o sea, ingresos en lo profesional, pero el impacto también en esa calidad humana de decir, a ver, yo igual y no soy un multimillonario, puede ser que yo me dedique a barrer, o puede ser que yo soy ama de casa, puede ser que soy un estudiante, puede ser que solo soy un hijo, puede ser que soy un primo, soy amigo, pero claro que puedo tener un impacto personal, puedo generar algo positivo fuera de mí, con mi creación, con mi despliegue, simplemente de existir.
Y eso ya es algo muy satisfactorio, es algo positivo para el mundo, para la sociedad, o sea, que no hay que demeritar. Pero ¿cómo se logra esto? Para duplicar tus ingresos y tu impacto, debes triplicar tu inversión en dos áreas: tu dominio personal, que es todo esto que hemos estado haciendo en la hora de la victoria, y tu capacidad profesional, que es, bueno, ya directamente de a qué te dedicas, ¿no? O sea, ya cómo entregas valor de manera tangible en el mercado laboral. Como decía, si eres estudiante, si eres ama de casa, también indirectamente tienes por ahí todo un impacto que no hay que demeritar para nada, pero que también esto ya estaba considerado dentro de la hora de la victoria. O sea, ese hecho de que te vas capacitando, con que diario leas 10 minutos, parece que no es nada, pero 10 minutos diario a la semana, ¿cuántos minutos estamos hablando? 70 minutos, 1 hora y 10 por semana. Si tenemos en cuenta que cada mes tiene alrededor de 5 semanas, pero digamos 4, son 4 horas con 40 minutos al mes. Y si multiplicas eso al año, o sea, ¿de cuánto estamos hablando ya? De 50 horas en un año que usaste para mejorar en lo que quieras. Y eso es muy interesante, o sea, es algo que me atrevería a decir que el 95% de la población no lo tiene. No estamos acostumbrados a ese evolucionar constante, de poquito en poquito, de poquito en poquito. Hace poco ya otra frase de que muchos hoyos pequeños pueden hundir un barco, o al revés, muchos granitos de arena también pueden construir algo increíble. Y creo que esa es otra cosa que nos deja este libro, la idea de que en la sociedad actual tenemos glorificada a la gente, o sea, ves a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Taylor Swift, a quien sea tu ídolo, a Trump, que bueno, para nada tendría por qué ser un ídolo para quien lo sea, pues muy, muy sus gustos. Pero más allá de esos, a quien sea que admires, pensamos como que no, es que ellos vienen con otro ADN, ellos vienen con un privilegio y por eso son quien son, pero echamos un poco por la ventana la idea de que más bien se construyeron. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, con los atletas, que me gusta porque creo que es algo, entre comillas, de meritocracia. Los grandes atletas, las Williams, por ejemplo, en el tenis, o Federer, o Djokovic, o ahora Sinner, Alcaraz, que son ejemplos que a mí me gusta observar, es gente que cuánto se dedican, cuánto trabajan en todas las áreas de su vida para lograrlo. Y como también dicen por ahí, o sea, se requieren 10,000 noches para que te cambie la vida del día a la mañana, ¿no? O sea, para que de un momento a otro tu vida cambie y te vuelvas famoso y que toda la gente te reconozca. Y que hoy estamos acostumbrados a decir, no, es que es suerte o tiene otro tipo de genética. Y no es cierto. Aquí en este libro también se habla de cómo si tú te preparas y si te empiezas a volver de esta gente que 10 minutos al día, 4 horas, casi 5 al mes, 50 horas al año, y después lo duplicas y de 50 entonces pasas a 100, claro que te va a cambiar la vida. Y no necesariamente para que seas el más famoso o el más exitoso en los términos que establece la sociedad de manera común y corriente, pero ya el hecho de que lo hagas para ti, el bienestar que te da estar trabajando en cosas que te apasionan, que te gustan, que te nutren, es increíble. O cuando menos, cuando menos así lo veo yo. Entonces, se me hace muy bonita esta idea de 2 por 3, de si quieres duplicar lo que tú impactas en el mundo, lo que ganas, triplica lo que haces dentro de ti. Y esta es una justificación un poco del alto rendimiento para cualquier persona, no solo para los deportistas ni para los empresarios. Y me encanta. Y ya por último, porque digo, hay 1000 métodos más y nos podríamos clavar en 1000 frases, y voy a hablar ahorita un poco más de cómo se desarrolla la, la historia como novela, lo que me movió. Pero hay otro sistema que nos muestra Robin Sharma que me encanta, que se llama el ciclo de doble productividad, The Twin Cycles of Elite Performance, y que se me hace súper interesante porque ya hacia el final de la historia, Robin Sharma hace énfasis en que estos sistemas sean sostenibles, porque ¿de qué sirve que el alto rendimiento, y no solo, como lo decía, en el deporte, sino en cualquier área en la que tú te desempeñes, ya seas ama de casa, estudiante, trabajador, empresario, lo que quieras, dure poco? Al final, la idea, o yo creo que tampoco es vivir para siempre, pero hay que vivir bien.
Porque mucha gente, por ejemplo, hoy en esta sociedad que todo se rige por el placer, dice, bueno, pero si al final todos nos vamos a morir, ¿qué más da? Pero algo que habría que pensar es que sí, todos nos vamos a morir, eso es cierto, pero no todos nos vamos a morir igual. No es lo mismo morirte enfermo en un hospital y llevar años con una calidad de vida pésima, que le podemos echar la culpa al gobierno, le podemos echar la culpa a todo el mundo, pero si tú también te tratas mejor, si te alimentas mejor, si trabajas en todas estas áreas que vimos, probablemente tengas una mejor calidad de vida e incluso una mejor muerte también. Entonces, la idea es que estos sistemas no sean flor de un día, no solo sea un pico y ahí se acabó, sino que puedas mantener un rendimiento sostenible, mucho más estable, obviamente ideal, que vaya poco a poco a la alza, pero para lograr esto se requiere un equilibrio. ¿Y de qué está construido este equilibrio? Bueno, de estos dos ciclos para la productividad y para un desempeño de élite. ¿Y cómo se logra esto? Esto es cuando trabajas, cuando estás siendo productivo, tienes que hacerlo como un deportista de alto rendimiento. O sea, no nos imaginamos a los tenistas más famosos del mundo, a los mejores futbolistas, que mientras está jugando un partido Carlitos Alcaraz o Yannick Sinner, saquen su celular para ponerse a chatear o responder un WhatsApp porque alguien me escribió. Tampoco yo creo que nos imaginaríamos, no sé, a un político de alto desempeño o a un gran empresario checando sus notificaciones de Instagram en una reunión importante, ¿no? A un astronauta, a un ingeniero aeroespacial cuando van a lanzar un cohete, pues no puede estar revisando su Facebook o viendo un TikTok, pero la mayoría de la gente sí lo hacemos, la mayoría de la gente estamos haciendo algo súper importante y no le damos la importancia ni en el trabajo, pero tampoco en el descanso. O sea, no dormimos las horas que hay que dormir, nos desvelamos haciendo tonterías en lugar de invertir en actividades que nos den un bienestar, de salir a caminar y estar al pendiente y tener una meditación activa, de escuchar a la naturaleza, que aunque vivas en un lugar urbano que no necesariamente sea el más bonito, el hecho de contemplar y de darte cuenta que hay, el pasar tiempo de calidad con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, aquí algo que se habla es, cuando trabajes, trabaja bien, o sea, a ver, dedícate ventanas de 60 minutos, de 90 minutos, donde solo trabajes y haz las actividades más importantes. Y Robin Sharma dice, idealmente, obviamente no toda la gente lo puede hacer hoy, pero no es que tengas que trabajar 20 horas. En México somos el país menos eficiente de eso, creo que en la OCDE, donde la gente trabaja miles de horas, pues la productividad es bajísima porque no estás en lo que tienes que estar. Y no solo pasa en México, pero en México es un buen ejemplo en ese sentido. Entonces aquí dice, cuando trabajes, trabaja bien, dedícate 60 minutos, después descansa 15, regresa, vuelve a trabajar otros 60 minutos, ponte a hacer otra cosa, te distraes un ratito, vuelve otra vez y tal vez ya para las 3 4 de la tarde terminaste con tu trabajo, estás del otro lado y entonces en la tarde dedícate a otra cosa, haces otra vez ejercicio, ten una comida súper valiosa con tu familia y no valiosa de que te cueste mucho dinero, sino de que intercambies cosas profundas, que sepas cómo están tus hijos, que sepas cómo están tus hermanos, tu pareja, un amigo. O sea, trabajar cosas que realmente te impacten para bien. Entonces, cuando descansas, descansa bien. O sea, que también el descanso, ¿qué es? La recuperación, el sueño, todo esto que nos da un rejuvenecimiento, no de que no nos volvamos más viejos, que todos vamos a volvernos más viejos, pero cómo vas a envejecer, con qué calidad de vida estás viviendo mientras vives y mientras mueres, ¿no? Que es esta paradoja de existir, de ser humanos. Y bueno, este ciclo me parece muy interesante, decir, a ver, trabaja y hazlo bien, descansa, hazlo bien, y es lo único que te permite lograrlo. A mí, ahorita en esta época que decía, entre que he tenido una carga de trabajo fuerte, entre la escuela, me ha costado, no he dormido como he querido, me he sentido medio cansado, pero me di cuenta ya en la práctica, porque digo, leído es bonito, pero hasta que verdaderamente no lo ves y la gente que ya lo ha vivido lo podrá confirmar. Si me lo comentaran o si me lo responden, me gustaría escuchar estos casos para yo también aprender de ellos. Es como, si de veras no lo haces así, te quemas. O sea, es el tan famoso burnout que hay hoy, que es como un agotamiento crónico, porque no da, no, el cuerpo tampoco es una máquina que no sienta y que no tenga repercusiones. Nuevamente la idea del coche, que si no le pones gasolina, pues se va a quedar tirado a la mitad.
Entonces hay que cuidar a nuestro cuerpo, hay que cuidar a nuestra mente, hay que cuidar a nuestra alma, hay que cuidar nuestras emociones y la forma de hacerlo me parece que también llega por ahí. Y bueno, me fui muy a la parte del valor tangible porque creo que mucha gente no tiene ni idea de que esto es lo que recibes aquí. Como decía en un principio, llega desde una perspectiva muy espiritual, yo creo que bastante digerida para una cultura occidental como la nuestra. Viene a través de una historia donde vas viendo el desarrollo de dos personajes que se empiezan a acercar a sí mismos y entre ellos también se logra una relación muy bonita con su maestro, que es este multimillonario súper humilde, que también nos quita esta idea de que la gente que tiene dinero es mala, porque no necesariamente en países como Latinoamérica o incluso también ahora lo vivo desde España, tenemos un poco satanizados a la gente que ha tenido éxito y no es que si tienen dinero es porque abusan de los demás y son malos. Y no necesariamente. Hay gente que no tiene dinero y que no podríamos decir, uy, qué buena gente es, como también hay gente que sí tiene dinero y que tampoco es un gran qué, o viceversa. Hay gente que más allá de su dinero es una calidad de persona espectacular y hay gente que también tiene dinero y que dices, wow, qué persona. Entonces, es muy bonito cómo a través de esta historia, que además van viajando por el mundo, empiezan en esta conferencia, después se van a las Islas Mauricio, después viajan a Roma y admiran todas las ruinas romanas y es increíble ver cómo cuando el hombre se propone hacer algo grandioso, qué puede lograr en el mundo, el impacto, cómo trasciende. Se van a Brasil también, se van a Sudáfrica, hablan de Nelson Mandela. Hablan también de la enfermedad, o sea, de repente también se entiende que este señor que fue el que habló al principio y que es el creador de toda esta filosofía se enferma y cómo le cuesta, cómo se recupera. Por eso viene todo esto de la salud y de cómo cuidarte por ti, por tu familia. Se había hablado del suicidio del papá de la empresaria. Entonces son temas complejos y muy emocionales. A mí casi me hizo llorar. Y yo creo que no lloré pues porque medio me aguanté, pero me tocó en el alma en su momento y cada página, cada párrafo, cada línea fue algo increíble porque tiene un contenido emotivo y emocional muy fuerte, además de que está respaldado de tanta teoría. O sea, para mí este fue el renacer de, de mi nuevo yo, de este yo que se hizo responsable de sí mismo y que dejó de echarle la culpa al mundo y que dijo yo no soy una víctima, yo soy responsable de mí mismo, yo tengo la capacidad de llevarme a donde yo quiera y si hoy estoy aquí no es por culpa de nadie, es porque yo así lo he decidido, para esto me ha alcanzado, pero me puede alcanzar para más. Si otra gente lo está logrando, lejos de verlo como una envidia o como algo malo, no, es una oportunidad. Que alguien más lo logre solo me confirma que yo también lo puedo hacer. De aquí se me ocurrieron a mí más adelante mis 10 hábitos, que yo lo creé una metodología nueva, digamos, para mí mismo, donde dije, ¿qué 10 cosas tengo que hacer diario para estar bien? Y cuando las dejo de hacer, como ahorita que estoy en una época más frenética que no las he hecho tan bien, lo resiento. Y cuando las he hecho muy bien, también me siento súper bien y los resultados me empiezan a acompañar de otra manera. Y obviamente hay ciclos y hay altibajos, que es normal, pero desde que empecé con esto a practicarlo de forma diaria, mi vida sí cambió y los resultados que tengo son otros. Ayer hablaba con una amiga y es alguien que me conoce y que agradezco esas palabras que me decía, es que date cuenta de tu evolución. Y sí, sí, no es que he logrado mucho hacia afuera necesariamente, pero hacia adentro, o sea, cómo me siento de cómodo conmigo mismo, definitivamente me siento bien y puedo ver el progreso que he alcanzado. Y por eso es que me gusta compartir mucho este libro porque creo que viene en un formato muy digerible. O sea, es un libro que no sé si tiene 300 páginas o 200 y tantos. O sea, es entre comillas medio largo, pero tiene muchos diagramas, tiene frases que te motivan, que te hacen reflexionar. Es una historia bonita, muy simple, inspiradora, que te lleva a diferentes lugares del mundo, que más allá de que los conozcas físicamente o no, te hace soñar con ellos, que para mí apela a lo más profundo que hay como ser humano, que si es el alma, que es decir, putos, a lo que realmente te hace sentir vivo. Y creo que algo que es muy importante es que más allá de las 5 de la mañana, yo no digo que la gente lo tenga que hacer a las 5 de la mañana, a mí me gusta este esquema. Por algunos años, desde el 2019 para acá, que ya son 6 años, sí lo he hecho, otros menos. Desde que llegué a vivir a España no lo he podido hacer así, más que por muy poco tiempo en el verano lo logré y después me bromo más tarde. Pero de alguna manera lo hago es, no nos tenemos que casar tanto con la forma, sino con la sustancia. Yo no sé si alguien se pueda parar y decir, no, para mí lo físico no es importante, ni lo emocional,
ni lo psicológico, lo espiritual creo que sería lo más debatible, pero la verdad que yo creo que si alguien lee este libro, también eso se volvería mucho menos debatible y no por adoctrinar, sino por concientizar y por conectar con esa parte que creo que todos tenemos. Pero lo más importante es darte cuenta de qué te sirve de aquí, darte la oportunidad de leerlo, de conocer algo distinto. Y bueno, lo peor que puede pasar, y como lo dije el podcast pasado con lo de la escritura, es que digas, bueno, no es para mí, no me gustó. A mí me ha pasado con gente que he regalado este libro y en algún momento cuando me maravilló a todos les quería platicar y mucha gente hasta se lo tomaba mal y dejé ya de compartirlo. Ahora en Instagram y a través del podcast mucha gente quería que hablara de esto y se me hizo un poco sorprendente entre este intercambio de ideas que han habido recientemente. No me lo esperaba, pero me gustó porque, como dije antes y espero que hoy haya quedado más claro, tiene un significado muy fuerte en mi vida. O sea, yo le veo un gran valor. Es un libro que he leído creo que como 5 o 6 veces. De hecho, ahorita lo estoy leyendo así entre pedacito y pedacito. Y además de que me hace sentir bien, que cada vez veo cosas distintas, me recuerda una parte de mi vida. A veces me recuerda cosas que no he logrado implementar todavía después de 6 años. Lo contrasto ahora con los sistemas que yo empecé a hacer. Pero sí fue un parteaguas y diría que para los demás no es tanto que hagas todos estos sistemas tal cual a rajatabla, sino ve que de ahí te funciona, pruébalo, inténtalo, experimenta con tu vida y hazte responsable con ese bienestar personal al menos, también creo que profesional, que todo va de la mano. Así que es mucho más que despertarte a las 5 de la mañana. Si a ti te funciona hacerlo en la noche, hazlo en la noche, a mediodía, durante el día, como a ti te guste más, está bien, pero hazlo, inténtalo, no te des por vencido antes de siquiera darle una oportunidad. Y como dije en un inicio, está el libro del monje que vendió su Ferrari, que también me lo han recomendado muchísimo y que entiendo que tiene que ver con toda esta trayectoria de Robin de cambiar de abogado a escritor. O sea, creo que esa es la inspiración. Y yo sí leí otro que se llama y que también recomiendo mucho, La riqueza que el dinero no puede comprar. Y no porque el dinero no tenga riqueza, porque en este libro también habla mucho de eso y lo comentaba que claro que el dinero puede amplificar tus posibilidades. No se trata de ver el dinero como fin, sino como medio y creo que eso sería algo bueno. Y si todo el mundo lo viera así, viviríamos en un mundo muy distinto. Pero bueno, este libro no sigue, el de la riqueza, no sigue una historia tan lineal, sino que viene por capítulos y de hecho tú los puedes leer un poco como quieras o en orden, pero también lo recomiendo mucho. Igual hay 1000 entrevistas de Robin Sharma en podcasts de los más famosos que si a alguien le interesa les puedo pasar a alguno que tenga yo por ahí o los pueden buscar. También él tiene su propio podcast y yo por varios años lo oía todas las mañanas, que son capsulitas de 2 o 3 minutos de todo este tipo de conceptos, donde te los va dando muy digeridos y no te toma nada de tiempo y al final te deja algo muy bueno. Y se reforzaría la idea de que leas, consumas, escuches o te relaciones con ideas que te sumen, que te dejen algo bueno y que no sea tal vez esta contaminación que hay hoy en el mundo que se ha vuelto, creo yo, excesiva. Pero bueno, esta es la idea. Este es el libro de las 5 de la mañana de 5 a.m. Club de Robin Sharma, que ya tiene un tiempo, que a mí me cambió la vida totalmente. Descubrí un mundo que no sabía, me quitó muchos prejuicios, me lo sigue quitando. Cada vez que lo leo descubro detalles diferentes, veo con otra perspectiva ideas que en su momento no entendía. Voy desenmascarándome a través de este camino, voy reconstruyendo procesos, voy dándome cuenta de que la primera vez creí que sabía mucho y mientras más pasa el tiempo veo que sé menos y que he aplicado muy poco todavía de lo que hay ahí. O sea, porque yo sé que si ya aplicara el 100%, deja todo el 100%, el 75% de lo que viene ahí o el 50%, mi vida sería todavía mucho mejor. Pero bueno, no me doy por vencido y definitivamente sí he mejorado mucho y sí he aplicado varias cosas. O sea, quien conozca de lo que vengo hablando últimamente se dará cuenta con la relación directa que hay y bueno, eso es a mi manera como lo hice yo y también me he inspirado de mucha otra gente más ya después de esto
Y creo que voy a seguir adoptando este formato de hablar de gente que me ha inspirado y de hablar de qué cosas me han inspirado de otros porque es bonito compartirlo y a veces uno asume que todos lo conocen hasta que lo compartes y ves que mucha gente pues no tenía ni idea. Hoy la idea era también romper un poco con este estigma, con el prejuicio de lo negativo, porque creo que a veces nos ponemos como en blanco y negro. Si tú eres de mi equipo, entonces estamos en contra del otro. Y si no eres de mi equipo, estás en contra mía. Y tal vez no, aquí tal vez hay un color, un matiz de gris que nos permita construir una nueva realidad. Pero bueno, antes de irme, me encantaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Algo de lo que hablamos hoy cambió tu perspectiva del libro, de la vida, de tus hábitos, de lo que piensas del universo, de cómo te has venido manejando hasta hoy, de tu relación con el entorno? Me encantaría saber, que me dejes un comentario, que me escribas un mensaje, que me cuentes cuál fue la lección que más te gustó de este episodio, que alguien me diga si se quiere comprar el libro, si lo quiere leer. Creo que debe estar hasta gratis por ahí en internet. Bueno, hay que ver con el copyright, pero seguro en YouTube hay algo, creo que en Spotify existe el libro. Me encanta recibir sus comentarios, la retroalimentación, es algo que viene pasando cada vez más. Y bueno, con esto me despido. Soy Gianpaolo Sabat. Nos escuchamos la próxima vez en el podcast de GP. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de llegar a ti, así como yo he tenido la suerte de que otras personas me influyan, de que me den información tan valiosa como lo que vimos hoy, como lo que me dan ustedes cada vez. Así que un abrazo y hasta la próxima. Gracias.